días, estimados y estimadas. Nuevamente en nuestro programa Inteligencia Natural. Esta vez tenemos el honor de tener a don Raúl Morales, que nos acompaña, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Anda por estas tierras desérticas. Gracias, Carlos, por la invitación. Realmente para mí es una oportunidad poder compartir con ustedes en esta visita que estoy haciendo acá a la Universidad de Atacama. Estupendo. Estamos nosotros encantados de recibirle y de poder conversar, por supuesto, como siempre hacemos con nuestros invitados, hablar sobre ciencia, sobre lo científico y sobre también la contingencia, qué es lo que está pasando. Podemos hablar también acerca de cómo están, en qué pie están paradas las universidades estatales hoy en día en nuestro país, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es la competencia? Así que va a estar muy, muy entretenido y, bueno, saludamos a Klaus Bigger, nuestro panelista. Buenos días. Y, decano, ¿qué le parece si nos cuenta un poco acerca de su trayectoria? No sé, cuéntenos un poco de su vida y de lo que, correcto, de lo que ha sido su... Bueno, primero decirles que yo soy oriundo del puerto de San Antonio, ¿no? En la quinta región, zona sur costera, y ahí hice todos mis estudios primarios, escolares, y posteriormente me fui a la Universidad de Chile a estudiar ciencia en un tiempo en que mi padre me preguntó, ¿y qué significa ir a ser científico? Esa era estoy hablando de los años 70, ¿eh? Y de ahí partieron las dificultades de poder convencer que lo que uno quería estudiar era algo que no era una profesión como medicina, ingeniería o algo por el estilo. Pero bueno, llegué a una facultad que estaba hace muy poco creada, era la primera facultad de ciencias que se creaba en el país, en la Universidad de Chile, y eso me permitió ir conociendo toda la evolución de lo que ha sido la ciencia en Chile, particularmente en las últimas 6 décadas. Y después de haber hecho la licenciatura en química, estudié química porque quería conocer tanto del lado de la biología como del lado de la física, ¿eh? Quería tener una amplitud en esa mirada. Y posteriormente seguí un doctorado en la misma Universidad de Chile. Tras terminar el doctorado en química, tuve la oportunidad de ganar una beca de las Naciones Unidas para ir a Princeton, la Universidad de Princeton en Estados Unidos, New Jersey, y ahí también pude ver lo que estaba pasando en el planeta en la escala ya macro, ¿eh? Me tocó justamente ver todo lo que está ocurriendo con la capa de ozono, las primeras miradas satelitales de lo que estaba ocurriendo a nivel de la capa de ozono en el planeta, y eso me empezó a cambiar la perspectiva de lo que quería hacer posteriormente. Después de haber estado un poco más de un par de años en la Universidad de Princeton, volví a la Universidad de Chile como profesor y ahí empecé a trabajar fundamentalmente en los temas ambientales, en los temas de la contaminación atmosférica. Pudimos desarrollar grupos de investigación con otros colegas. Al principio éramos muy pocos, ya no existía la ley del medio ambiente tampoco en Chile, eso vino prácticamente 7, 10 años más tarde, pero se empezó ya en esa época a conversar del cambio climático, producto del calentamiento global, así que nos tocó vivir toda esa efervescencia de la partida científica. Y bueno, ya instalado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ahora como profesor, pude desarrollar también formación de nuevos estudiantes que quisieron seguir las mismas líneas. Desarrollamos las carreras ambientales en la Universidad de Chile y contribuimos a otras universidades, en la Universidad de Tarapacá, en Arica, en la Universidad en Concepción, hicimos muy buenas relaciones con ellos, o también con la Universidad Católica de Concepción, en que les ayudamos también a crear carreras ambientales, y así fuimos trabajando a través de todo el país. Creamos la primera sociedad de ciencias ambientales en el país también, creamos una red latinoamericana, o sea, hicimos mucha tarea de dar a conocer a la comunidad. Hoy día ya son más de 1000 científicos que están en el tema ambiental en nuestro país, y eso nos enorgullece porque ha sido un trabajo ya de 3 décadas a lo menos,
pero que ha tenido sus frutos. O sea, Chile hoy día es uno de los países, al menos a nivel latinoamericano, que presenta la mayor cantidad de investigadores que están trabajando en temas de aire, de agua, temas oceánicos. Y eso, yo diría, nos permite pensar que estamos mucho mejor preparados de lo que podríamos haber pensado de no haber hecho estas tareas. Así que mi carrera académica y científica fue en esa dirección. Eso, bueno, fue sumando cargos directivos, directores de departamento, director de centro. Me correspondió en los años 2000, a comienzos de los 2000, dirigir el Centro Nacional del Medio Ambiente, que fue una iniciativa entre Chile y Japón, entre los dos gobiernos, para que a nivel latinoamericano, digamos del Cono Sur, hubiese un centro con laboratorios de última generación y con técnicos que mandaron de Japón a formar técnicos chilenos en tecnologías de punta en los años 2000. Eso fue realmente un aporte que yo le agradezco al pueblo de Japón, porque se hizo gracias a los aportes que ellos decidieron instalarlo en Chile y no en otro país latinoamericano. Y eso obviamente nos ayudó también a fortalecer todo el trabajo que veníamos desarrollando a nivel de las universidades. Eso fue una partida extraordinaria, digamos, para tener una base de formación sólida, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de formación de recursos humanos. Y bueno, hoy día ya las carreras ambientales en Chile se han ido diseminando por todo el país. Eso habla bien, digamos, de que hay una preocupación nacional por cuidar el ambiente. Apareció el Ministerio del Medio Ambiente y se ha ido de a poco formalizando como una necesidad de alcanzar un desarrollo. Hablamos de desarrollo sustentable, porque debe ser un desarrollo que permita preservar nuestras riquezas naturales. Y ese ha sido los grandes temas que han estado de alguna manera también en el tapete político de las autorizaciones, de las empresas en el campo de la minería, principalmente, ¿no es cierto?, por todo lo que significa el impacto en la naturaleza, pero que a su vez también, por otro lado, se requiere para poder seguir obteniendo riquezas que permitan desarrollar el país y poder darle a la población un sustento de mejor calidad de vida. Así que bueno, eso es parte de la tarea que las universidades y el Estado en general deben ir de alguna manera generando una política sana de desarrollo y tener en algún momento estándares tan importantes como los tienen hoy día algunos países europeos. Bien. ¿Y habrá financiamiento para ello? Porque nuevamente la impresión que me da es que a los políticos les encanta hablar bien de ello, pero financiarlo es algo que allí rehuyen. Tienes toda la razón, claro. Que es más o menos de fachada, pintamos esto, pero detrás lo único que nos interesa es el dinero. Efectivamente, ha sido un tema muy difícil ir transitando en este proceso de desarrollar el país desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no es cierto?, de tecnologías de punta, etcétera, ir de alguna manera también consensuando con políticas de Estado. Han habido políticas un tanto tímidas, yo diría, pero que fueron dando algunas bases. En los años 90 se empezó a apoyar la ciencia de alguna manera con fondos concursables, que siempre fueron pocos para la demanda que ha existido y que se requiere para que un país alcance ciertos niveles de desarrollo en donde su economía, más que en la producción, como decía un rector de la Universidad de Chile, nuestra economía es producción de palos, piedras y frutas. Como para decir, ¿hasta cuándo nosotros no elaboramos los productos que surgen de esas materias primas? Entonces, claro, cuando hablamos de exportación de piedras, justamente estamos exportando nuestro cobre, pero que lleva muchas otras riquezas que nos hemos ido dando cuenta con los años, ¿no es cierto?, de metales preciosos, que finalmente terminan en las refinerías de otros países porque nosotros no hemos desarrollado las tecnologías apropiadas.
o lo mismo en lo que es la exportación de otros materiales como celulosa, como alimentos, etcétera, en donde nos falta tecnología justamente para poder tener productos que son más valorados y que por lo tanto le iría mucho mejor a nuestro país. Pero eso significa inversión. Y Chile lamentablemente ha sido un país de políticas de periodos cortos. Ya ven que en nuestro país cada 4 años cambia de gobierno, y cómo hemos cambiado en estos últimos 30 años, en donde vamos observando que para desarrollar la educación, para desarrollar la ciencia, nosotros necesitamos escalas de tiempo a lo menos de 10 a 20 años. Y eso es lo que hacen los países serios, ¿eh? Se proyectan en planes de desarrollo que les permita entonces alcanzar resultados significativos. Y Chile todavía no puede entrar en eso porque vive apagando incendios, vive preocupado de lo que está ocurriendo en el día a día, pero no mira más allá. Hoy día tenemos el claro ejemplo de la inteligencia artificial, algo que ya hace 20 años que empezó a aparecer a nivel mundial, pero que hoy día la inteligencia artificial llega a la población de forma masiva porque está quitando empleo. Fíjense que todos los supermercados a nivel nacional cada vez tienen menos cajeros o cajeras porque ya empieza la automatización, empieza la tecnología de la robótica y la inteligencia artificial a actuar de manera autónoma. Los conductores del metro igual. ¿Te fijas? Hoy día están apareciendo en Europa, en Estados Unidos, taxis manejados robóticamente, ¿ya? Y eso significa que van a haber miles de empleos que se van a perder en el país, ¿ya? Porque va a ser más barato tener un vehículo que tiene una forma automática de conducirse sin chofer, ¿ya? Y por lo tanto el dueño de ese vehículo va a ver que sus ganancias van a ser mejores porque le van a cuidar mejor el auto, no va a tener que pagar horas extraordinarias, sábado, domingo va a ser lo mismo que día de semana, día y noche el auto va a poder circular, etcétera. Y eso nos debe llevar a pensar de que si no tenemos un nivel educacional apropiado, no vamos a poder enfrentar los nuevos cambios laborales que van a venir. Por lo tanto, entonces yo veo ya que en los próximos años, si bien los gobiernos hoy día están preocupados de que estamos sobre el 8% de falta de trabajo, ¿no es cierto?, en la población, un 8% a lo menos de la capacidad laboral no tiene trabajo, no tiene empleo, y las políticas entonces están ahora viendo cómo solucionamos eso, pero no se dan cuenta que en 10 años más vamos a estar metidos en el mismo problema. O sea, podemos solucionar ese 8%, pero vamos a tener más en van a aparecer nuevos bolsones de pobreza por otras razones. Producto justamente de no tener la formación adecuada para esa población. ¿Pero es solamente un problema de políticas o es de actitud generalizada del país, una cuestión cultural? Porque de Europa, por ejemplo, estoy acostumbrado, un empresario invierte su dinero corriendo riesgo y con esto después puede justificar las ganancias que tiene. Aquí la impresión por lo menos que me da es que un empresario para hacer algo pide subvenciones y cuando las subvenciones se terminan el proyecto también. Y esto en Europa no lo conozco por lo menos. Y esto es algo que veo que aquí fastidia mucho al desarrollo de una industria productiva. Bueno, hay temas culturales, pero también hay temas de política de inversión. Efectivamente, en Europa empezaron a usar la ciencia ya en el siglo XVIII, mientras nosotros todavía no teníamos un Estado republicano, ¿ya? Y la ciencia en Europa, en Estados Unidos, ya lleva 300 años. Y por lo tanto, claro, se creó todo un desarrollo industrial en torno a que la ciencia es relevante porque genera tecnologías y las tecnologías generan ingresos. Chile llegó tarde a ese desarrollo, a esa concepción, y nosotros nos hemos acostumbrado a importar lo que necesitamos. Y entonces tenemos una comunidad de empresarios, voy a decir a nivel nacional, que más bien se plantean qué necesito yo para hacer un buen negocio. Y eso significa traer entonces conocimiento de afuera. Y traen el conocimiento, lo compran, pagan el royalty y lo compran. Los europeos por la historia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, por la historia que ellos han tenido, ellos se han dado cuenta que ellos tienen que producir ese conocimiento.
Entonces ellos saben que cuando venden ese conocimiento es una fuente de riqueza enorme. Y eso es lo que le pasa a Chile. Chile todavía no ha sido capaz de tener culturalmente una valoración de lo que significa efectivamente invertir en ciencia para poder tener el rédito económico correspondiente. Estamos en la OCDE, en la Organización, ¿no es cierto?, de Cooperación de Países Más Desarrollados, aproximadamente 60 países, nosotros estamos en el último cuarto, ¿ya? Y cuando se habla de inversión en ciencias, todos están sobre el 1% del PIB. Nosotros todavía no superamos el 0,5% del PIB. ¿Ya? Y eso habla muy mal de que nosotros no somos capaces entonces de hacer los aportes que el país requiere para hacer este desarrollo. A pesar de que tenemos una población científica muy buena. Fíjense que los datos que se manejan a nivel internacional muestran que Chile, la población científica chilena es muy pequeña, pero compite con Brasil y con México, que son las potencias más grandes a nivel latinoamericano, compite con ellos en el top 10 de las investigaciones de más alto rédito o de más alto valor. ¿Eh? O sea, tenemos una población pequeña, pero que publica cosas muy buenas. Y eso está hablando de que nosotros como científicos estamos con todo el esfuerzo máximo que nuestros recursos nos permiten. Por eso que ha faltado por parte del país en entender que si queremos impactar en la economía, tenemos que aportar recursos que sean consistentes en planes a 10, a 15 años. Ahora recién se está pensando que la investigación podría llevarse a un plano de 10 o más años apoyando a las universidades estatales en general. Pero es un tema que está recién partiendo. Imagínense, nosotros ya llevamos 60 años de desarrollo científico y recién se está empezando a entender de que habría que ir a largo plazo en financiamiento. Eso es parte de las debilidades culturales y de yo diría, un grupo político que solamente piensa en los 4 años. Entonces, claro, se preparan ellos para escalas de tiempo de demostrar acciones de 4 años, y obviamente eso le está haciendo mal a Chile. Lo he dicho en otros programas, necesitamos tal vez un pacto social en que la investigación científica y la educación no debiera estar en manos de los gobiernos, sino que debiera estar en manos de una entidad estatal que recibe recursos en la mirada de 10 o 20 años plazo. De modo que el gobierno de turno gobierne lo cotidiano, pero que haya una entidad del Estado que mira en largo plazo y que no tiene que ver con las decisiones de poder, ¿ya? Porque estas decisiones de poder nos han llevado entonces a que se controle la cultura en las mismas escalas de tiempo con que ellos renuevan sus cargos, ¿te fijas? Parece, decano, que, por supuesto, como usted mencionaba, esto es muy interesante, parece que nos saltamos, hicimos un atajo, ¿no?, con respecto a lo de los empresarios que mencionaba. Parece que la época de la industrialización nos la saltamos y pasamos directamente a ser rentistas. En el siguiente bloque, le invito a hacer un corte, colegas, en el siguiente bloque, decano, me gustaría que pudiéramos ver cómo a partir de la ciencia, y más atrás incluso, cómo a partir de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, podría haber una esperanza, porque ya hay una lucecita de esperanza, ¿no? Usted ya mencionó que Chile es un país con buenos científicos, o competitivo, digamos. Entonces, tal vez esa lucecita de esperanza, explotarla al máximo en el primeros niveles el nivel educativo. Y ahí me gustaría que pudiéramos discutir qué cosas, qué política podemos hacer para que esta cosa después sea natural. Así que los invito a un corte, colegas, vale, y volvemos. Muchas gracias. No se vayan. De regreso en nuestro programa Inteligencia Natural, estamos conversando con nuestro invitado acerca de el desarrollo, acerca de cómo la ciencia y la educación primaria, desde ahí, ¿cierto?, desde la semillita. ¿Cómo, decano, cómo cree usted o qué políticas piensa usted que debiéramos comenzar a pensar ya a largo plazo, como dijimos recién? Mira, yo he venido haciendo una crítica de varios años
al tema de la educación escolar que tenemos en Chile. Por lo siguiente, si nosotros analizamos cómo en estas últimas 5 décadas se ha venido desarrollando la educación escolar, nos encontramos que hacia los años 60, voy a ir un poquito atrás en el tiempo, hacia los años 60 el analfabetismo en Chile era altísimo, más del 35% de la población chilena era analfabeta, o sea, no sabían leer ni escribir. Y cuando llega al poder el presidente Frei Montalva, padre después que sería Frei Ruiz Tagle, el presidente Frei Montalva y su ministro de Educación, don Juan Gómez Milla, que había sido rector de la Universidad de Chile, acometen la tarea de que para desarrollar el país no podían haber analfabetos, y particularmente en las zonas rurales es donde la concentración de analfabetismo crecía mucho. Y se hizo la gran reforma educacional de generar 8 años de enseñanza básica y 4 años de enseñanza media. Eso fue hacia fines de los años 60. O sea, partimos ya el 70 con un cambio en donde en ese gobierno se inventó la doble jornada. Antes los estudiantes entraban en la mañana, se iban a almorzar y volvían en la tarde. Ellos plantearon que había que aprovechar los colegios para terminar con el analfabetismo y definieron la doble jornada. Los estudiantes de la mañana partían a las 8, terminaban a las 1:30, después a las 2:30 empezaba el otro grupo que entraba al colegio y terminaban a las 6:30 de la tarde. Y eso fue una revolución porque en 4 o 5 años prácticamente se terminó el analfabetismo que existía en Chile. Se alcanzaron cifras ya del orden de menos del 3% de analfabetismo. Fue un éxito. Pero ¿qué pasó? Que para alcanzar ese éxito, las salas de clase se llenaron. Entonces, habían 45 alumnos por sala de clase, tenían menos horas porque funcionaban en la mañana y después se iban eso y llegaban los de la tarde. Hubo que crear rápidamente y se le encargó a las universidades que formaran profesores en el mundo escolar, porque hasta antes de esa reglamentación, los profesores se formaban en lo que se llamaban las escuelas normales. ¿Ya? Todos los profesores de enseñanza primaria, digamos, escolar, iban a las escuelas normales, pero las escuelas normales eran muy pequeñitas, entonces había muy pocos profesores. Entonces le encargaron a las universidades que se hicieran cargo ahora de la formación de profesores escolares. Y eso entonces sumó para poder salir rápidamente de este cuello de botella que era tener una población con poca educación, con poca capacidad entonces de avanzar en el desarrollo que el país necesitaba en los años 70. Pero desde el año 70 a la fecha ya llevamos 55 años. Y fíjate los resultados en los últimos 5 años, todos los estudios que ha generado la OCDE comparativamente muestra que en Chile más del 60% de la población son analfabetos funcionales. Entre 20 años y 65 años de edad, que es la población que se mide para ver esta capacidad comparativa entre países, ¿ya? Se ve que nuestra población, más del 60% son analfabetos funcionales. Y lo repito porque nuestra audiencia tiene que entender que analfabeto funcional es una persona que sabe leer, pero que no entiende lo que lee, o no es capaz de entender un formulario y poder llenarlo con lo que corresponde, o no se trabaja con las operaciones matemáticas mínimas. No pueden hacer un cálculo de un valor que podría ser, digamos, un interés compuesto, algo para hacer un cálculo. Si yo pongo plata en el banco, ¿cuánto me va a dar como rédito? ¿Ya? No son capaces de manejarse con las matemáticas o la aritmética más elemental o las formas geométricas más elementales. Y tenemos una gran población que a esto se suma que son analfabetos digitales, o sea, no saben usar el computador o tienen serias deficiencias para entender y manejar con software elementales. Y esa es la realidad que Chile hoy día enfrenta. Lo vino a decir también hace poco el Premio Nobel de Economía 2025, que estuvo este año visitando las universidades en Valparaíso y en Santiago, y en su conferencia dijo: Chile está en un problema de no poder saltar al desarrollo
porque hay una enorme falla en la educación escolar. Y dijo, necesitan una educación escolar universal. ¿Y qué se entiende por una educación universal si no es poder tener los elementos básicos para poder entonces tener un trabajo normal y poder desarrollarse en donde cada uno se va autocapacitando en la medida entonces de que domina ciertos elementos básicos? Y eso es la gran deficiencia que tiene Chile hoy día que enfrentar. Entonces, el problema de Estado como país es que tenemos que meternos en esta línea de poder ahora no solamente preocuparnos del mundo escolar, sino que también abocarnos a darle la capacidad necesaria formativa a esta gran población del 60% de la población chilena. Y ese es el drama que hoy día enfrenta el país como Estado. Y después tenemos el tema de la universidad, donde la universidad también se ha confundido en que todos tienen que llegar a la universidad, cuando hoy día necesitamos una gran cantidad de profesionales en el campo técnico. Eso se ha venido diciendo hace muchos años. Necesitamos, más que universitarios, necesitamos técnicos que puedan entonces ir enfrentando las realidades tecnológicas que están apareciendo con todo el desarrollo de lo que significa la robótica, ¿no es cierto?, de lo que significa la inteligencia artificial, de lo que significa hoy día todos los artefactos que están apareciendo, digamos, en la tecnología cotidiana. ¿No sé? Hoy día hasta para lavar una lavadora, ¿no es cierto?, usa su propio sistema interno de inteligencia artificial. Ya necesitamos operadores que vayan entonces en una línea de poder empezar a entender las problemáticas que se van a venir en los próximos años. Y eso nuevamente significa que tenemos que revisar todo lo que está pasando en educación. Uno de los problemas graves de la educación escolar es que de Arica a Magallanes, ¿ya?, obligamos a que todos estudien lo mismo. Obligamos a que todos los profesores tienen que estar partiendo a las 8 de la mañana haciendo sus clases, independiente si es Arica, independiente si es Copiapó, o si es Chiloé, o es Punta Arenas. Y le hemos quitado a los profesores esta capacidad de ellos decidir y organizarse de acuerdo a sus propios desarrollos contextuales en las regiones donde viven. Yo hago siempre el ejercicio de pongamos Chile sobre Europa. En el mapa de Europa pongamos Arica en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y extendamos Chile sobre el mapa europeo y vamos a ver que Punta Arenas, en esa longitud, pasa Moscú como 600 kilómetros más hacia la zona del Ártico. La realidad es climática muy distinta. Y si nosotros vemos que en esa misma distancia Europa tiene climas distintos, igual que nosotros, tiene características regionales, potenciales naturales distintos, etcétera, ya tienen idiomas distintos, ¿qué es lo que tienen propio? La autonomía, la capacidad de ver qué es lo que les corresponde por naturaleza en sus entornos y por lo tanto entonces han sido capaces de salir adelante con un esfuerzo que está gobernado por localidades, no está gobernado por un aparato central que les dice a todos lo que tienen que hacer. Y a su vez cada equipo de profesores en estas regiones tienen visiones distintas de cómo acceder a la formación de su gente. Y acá en Chile no hacemos ese trabajo. Los obligamos a que todos tienen que tener los mismos contenidos mínimos obligatorios, ¿ya? Y nos olvidamos de que en cada región hay una naturaleza distinta, hay oportunidades de empleo distintos, hay capacidades distintas que debieran surgir de manera natural en ese ámbito. Y por lo tanto los gobiernos regionales debieran tener una acción fundamental en la educación de sus regiones. Hoy día no la tienen porque desde Santiago se les dice lo que tienen que hacer. Y eso es muy malo para el país porque en 5 décadas es la realidad que tenemos. En 5 décadas hemos formado un contingente de más del 60% de analfabetos funcionales. Esa es la realidad. Algo no está funcionando ahí claramente. No está funcionando la educación. Entonces tenemos que de alguna manera revisar lo que hemos hecho. Tenemos que darle este potencial a las regiones de más que una educación centralizada en Santiago le dice como ministerio todo lo que tienen que hacer, sino que darle capacidad entonces que en las regiones hoy día hay gobiernos regionales, hay universidades regionales, ya hay riquezas regionales y por lo tanto allí debiera haber una mayor autonomía en que los profesores
ya puedan entonces entender desde la base de su realidad lo que deben hacer para formar a los pequeños ciudadanos, ¿no es cierto?, a lo largo de los 12 años de vida escolar. Y después las universidades y los centros de formación técnica adecuarse a las realidades que también tienen esas regiones. ¿Te fijas? Chile es un país riquísimo en su diversidad, ¿ya? Tenemos los salmones y el cultivo, ¿no es cierto?, de todo lo que es los peces, ¿no es cierto?, en el sur, ¿ya?, en el extremo sur, pero tenemos toda la minería en el norte y tenemos los valles centrales con todo lo que es la agricultura, todo lo que significa, digamos, la producción de animales, alimentos, etcétera. Tenemos entonces características muy distintas a lo largo del país. No obliguemos que todos estudien lo mismo porque estamos yendo al fracaso ya sistemáticamente. Bueno, está más o menos describiendo el sistema educativo alemán, donde la educación es cosa de cada Estado federal. Pero incluso allí se ponen de acuerdo sobre contenidos básicos que leer, escribir. Todos tienen que saber leer. Regla de 3, etcétera. Y después también empiezan a competir con las diferentes regiones en lo que son concursos internacionales o mediciones internacionales del conocimiento. Entonces ven qué es lo que funciona un poco mejor, qué funciona un poco peor, y copian lo que va. Se entiende que algunos copian lo que funciona mejor, otros solamente lo hacen por dogmatismo político, donde generalmente dejan la crema y no funciona. Así es. Bueno, eso justamente yo diría que la libertad que deben tener los profesores. Formamos 5 años a los profesores de ciencias sociales, de idiomas, ¿no es cierto?, lenguaje, para después que lleguen a los colegios y les entregamos todo lo que tienen que hacer. Ellos tienen que preocuparse qué estudiantes tienen y de acuerdo a los estudiantes que tienen, ellos con sus conocimientos graduarles la formación que requieren. Pero hoy día los profesores a nivel nacional, ¿de qué están preocupados? De llenar una ficha en que pasaron toda la materia la semana que corresponde y una vez que enteraron las 36 semanas en el año, ya entregan el informe. ¿Para qué? Para que se sepa que pasaron la materia. Y todo ese tiempo perdido. Es un tema administrativo. Sí, no, se llena mucho más papeles que cabezas. Claro, Exactamente. En vez de preocuparse de preparar una buena clase. Y preocuparnos también de que no es posible que un profesor atienda 40 o 45 alumnos en el sistema público. Eso es matar al profesor. ¿Ya? En Europa el promedio está entre 20 y 25 alumnos por sala de clase. ¿Te fijas? Incluso a veces con ayudantes de clase. ¿Eh? Yo recuerdo algún tiempo atrás haber ido a dar una conferencia a los estudiantes del Instituto Nacional en Santiago, que era uno de los colegios emblemáticos. Hoy día ya dejó de ser emblemático, pero en esa época los mejores estudiantes llegaban al Instituto Nacional en la zona de Santiago, y me recuerdo que el profesor de matemáticas que me recibió me dijo: quiero que me acompañe para que usted pueda hablar con los distintos cursos que hago en la mañana. Ya, perfecto. Y les iba a hablar de la universidad, de las carreras, etc. El profesor va conmigo a la sala de profesores, recoge las carpetas, recoge 5 carpetas, ¿ya? Y empiezo a ver que las carpetas que yo le ayudé, yo incluso a llevar algunas, estaban con 45 fotitos. Y entonces yo le dije: oye, ¿y por qué tantas fotos? Me dijo: es que para no tener que venir a bajar al primer piso a buscar, está en el 4º piso, la sala, para venir a buscar las carpetas, me las llevo todas. Y bueno, este es el conjunto de estudiantes que yo tengo que atender durante toda la mañana. Entonces, ¿cómo un profesor ya puede atender esa cantidad de estudiantes? Eran como 300 estudiantes que él iba a ver en una mañana, ¿ya? Una locura. No tiene ninguna posibilidad de llegar a entablar algo más íntimo con un estudiante, de saber sus potencialidades, dónde están sus sueños, sus anhelos, sus motivaciones, de modo que el profesor sea un mentor, sea un guía en lo que esas capacidades tiene ese joven. No lo logra conseguir. Aunque tenga la voluntad de hacerlo, no tiene el tiempo de hacerlo. Entonces es una persona que, perdonando la expresión, iba a vomitarles conocimientos. Y eso no es formar. Ahora, gracias a que esos estudiantes eran lo mejor que había en el país, ya como selección, claro, les iba bien igual a los estudiantes,
Pero ahora ese mismo profesor en un colegio que no era emblemático, ¿qué resultado podía tener? Cero, ¿te fijas? Entonces también hay una responsabilidad social en que no podemos transformar los colegios en guarderías infantiles, ¿ya? Porque eso es lo que muchos padres buscan, o sea, ¿cómo dejo a mi niño todo el día trabajando, estudiando para yo poder trabajar tranquilo y pasar a buscarlo, lo dejo en la mañana y después lo vas a buscar lo más tarde posible, ¿te fijas? Pero el rol de guardería no es el rol que debiera tener la educación escolar. Es ahí donde tenemos entonces un grave problema en el aula. Los profesores no son capaces de poder atender a esa cantidad de estudiantes. Y por otro lado, debemos darle la libertad que ese profesor, de acuerdo a los estudiantes que tiene, les va entregando el conocimiento y la gradualidad que ellos requieren. No hay otra forma de hacer un progreso que sea consistente y que sea sólido. Sin duda un tema muy, muy interesante. Lo invito a un corte, colegas. Volvemos con nuestro invitado de nuestra gran conversación. De regreso con nuestro invitado aquí en nuestro tercer y último bloque, ya para comenzar a hablar un poco más de la contingencia. Decano, ¿en qué están las universidades ahora? Mira, yo creo que hoy día todo el sistema universitario, incluso planetario, está enfrentado a cambios que no se habían vivido antes. Siempre yo hago un juego de palabras que tiene que ver que nuestra generación ha sido una generación que ha vivido una época de cambios. Y fuimos viendo con la computación, por ejemplo, cómo gradualmente se fue complejizando y cada vez haciéndose más compleja, más grande, más potencial de desarrollo. O las calculadoras, partimos con las calculadoras y calculadoras elementales de aritmética, 4 operaciones, después pasaron a científicas, después podían hacer algunos cálculos menores, programación, etcétera. O los teléfonos, partimos con teléfonos celulares, que eran unos tremendos celulares, ya se recordarán, los ladrillos, decíamos, ya después se fueron achicando, después empezó a aparecer la imagen, y ahora son sistemas de comunicación complejos, que uno puede hablar, puede mandar mensajes, puede recibir documentos, etcétera. Cambios graduales, que cada vez íbamos pidiendo, ojalá tenga más potencialidades, y hoy día podemos verlo entonces en estos aparatos, digamos, de mano que tienen múltiples accesos a facilidades en todo el sentido de la palabra. Y eso ha sido, por así decirlo, nuestra época de cambios. Pero lo que está ocurriendo ahora, y yo diría que tal vez una señal muy clara fue la pandemia. Después de la pandemia mundial que tuvimos, ¿no es cierto?, con el COVID-19, yo diría que ha iniciado un cambio de época. No ha sido ahora una época de cambio, sino que un cambio de época. Porque no hemos debido enfrentar a un cambio en la personalidad de los estudiantes que recibimos, pero también han aparecido sistemas ya que empiezan a ser muy complejos, como la robótica. Ya en muchas cosas cotidianas no nos damos cuenta, pero ya venía esto sumándose en estos últimos años. Aparece la inteligencia artificial masiva ahora, ¿ya? Y aparece entonces lo que se llama el data system, o sea, la masificación de información en supercomputadores que están siendo capaces entonces de manejar la vida de millones de personas. Basta que nosotros cuando estamos trabajando en nuestro computador, haciendo una carta o algo, y de repente nos aparece propaganda de algo que yo quería comprar, o algo que estaba pensando que tenía que comprar y me llega zapatillas, o me llega restaurante o entrada, algo. ¿Por qué llega todo eso? Porque no nos damos cuenta que cuando vamos a la ferretería, o vamos al supermercado, o vamos a la farmacia, estamos entregando el RUT, estamos entregando nuestro número, ¿no es cierto?, nacional, y estos data systems, estas grandes corporaciones que manejan la información, le estoy dando información de quién soy yo, qué cosas me gusta comprar, qué cosas son las que suelo comprar a crédito, qué cosas las compro
de diferentes formas, etcétera, y empiezan a tener entonces una personificación de quién soy yo. Con inteligencia artificial empiezan a saber cuáles son mis potenciales deseos y me empiezan entonces a ofrecer productos que tienen relación con todo este potencial mío. Pero somos millones, ¿ya? El data system, estamos manejando información de millones de personas. Hoy día con la identificación facial, ya también nos están viendo en todas las calles, nos están viendo en todas partes, y ya cuando entro a la oficina y tengo que poner la cara y saben mi root, ya tienen mi cara, además de todo mi conocimiento y mi número de identificación. Entonces saben por dónde ando incluso, ¿no? Y eso es lo que está hoy día haciendo. Ustedes ven la PDI y la Interpol y todas estas organizaciones policiales que hoy día tienen una información casi planetaria de cómo nos estamos moviendo los individuos. Bueno, ese es el mundo de lo que de repente nos estamos enfrentando, y por eso que digo que es un cambio de época, porque eso también ha modificado la forma en que nuestros estudiantes valoran el proceso formativo al cual ellos optan. Y digo particularmente en el campo superior, de educación superior, porque ellos lo hacen por elección, venir a estudiar a las universidades. Nosotros como profesores no los obligamos a nada, pero ellos llegan. ¿Y con qué características llegan? Llegan con características que no son las que nosotros tradicionalmente habíamos tenido para formarlos. Nosotros exigíamos que tenían que tener un buen nivel de formación escolar, que tenían que tener amor por el estudio, que tenían que ser personas que cuando se les daba indicaciones tenían que cumplir las tareas, ¿ya? Que se les entregaban trabajos de larga fecha y tenían que trabajarlos con compañeros y llegar a esos resultados, y al final del semestre decir, esta es la propuesta que nos pidió profesor. Hoy día eso no ocurre. Y no ocurre porque los estudiantes, por así decirlo, se han revelado a esa forma de enseñarles, ¿ya? Y ellos entonces no están aprendiendo por esa vía, y estamos a nivel de las universidades enfrentando una realidad entonces que tiene que ver con que el cuerpo académico espera algo de los estudiantes que no tienen, y los estudiantes quieren obtener los beneficios de ser acreditados con un título sin tener entonces las competencias que se exigen para que tengan esas características. Y ese es un drama que se está enfrentando en todas partes, no solamente aquí en regiones o en la área metropolitana, sino que también fuera de nuestro país, y lo constatado en Europa y en muchos otros lugares. Vamos a tener que cambiar algunos estímulos para poder lograr metas, pero ese es parte del desarrollo que las universidades están buscando. ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Cómo conseguimos que podamos seguir formando? Porque la formación profesional es fundamental para el desarrollo de los países. Y eso ha estado en manos de muchos años por las universidades o los institutos de formación técnica, que son la formación que sigue a la formación escolar. La ciudadanía tiene un piso mínimo, y ese piso mínimo de conformación ciudadana se da con el mundo escolar, que ya, como comentábamos en la sección anterior, tiene serias deficiencias. Ese piso mínimo hoy día no se cumple. Ya 60% de esa población no cumple los requisitos mínimos de escolaridad. Y ahora estamos hablando del piso que sigue, del piso profesional, de los profesionales que no pueden equivocarse con calcular el IVA, por ejemplo, en las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Cosas tan elementales como esa. O como ocurrió por tanto tiempo como un chiste, el puente en Valdivia, en que los dos brazos eran del mismo lado y no podían encontrarse, el puente levadizo. ¿Ah? Y así empieza uno a ver obras y empieza a ver problemas que se han ido dando en la vida profesional por una falta probablemente de rigurosidad, por una falta de dedicación, porque hay ciertos estándares que se deben cumplir, y que lamentablemente después de la pandemia esto ha traído una consecuencia en la forma en que los estudiantes ven el mundo de la educación superior, que no es el mundo que realmente se requiere para la formación que se entrega. Decano, disculpe, bueno, lo quiero preguntar en muy buen chileno. Sinceramente, lo que usted menciona, en el caso de los estudiantes, de esto que están ellos como rebelándose, ¿no?
yo tengo la sensación de que hay opiniones divididas, porque hay gente que dice, mira, que efectivamente la caída de las élites, ¿cierto? Los estudiantes están decepcionados de los políticos, decepcionados de las autoridades, qué sé yo. Por lo tanto, como que esas personas que dicen eso dan a entender de que hay como un motivo real por los cuales ellos se están, digamos, revelando. Pero por otra parte hay quienes opinan de que también es como una especie de cuento, que le están convenciendo de algo que no tiene realmente un asidero en la realidad. Mira, entonces, ¿cuál es la opinión? Sí. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que más bien este cambio de época, ¿no es cierto?, trae asociado una nueva mentalidad estudiantil. ¿Ya? Yo creo que es un proceso que se ha dado de manera natural por la formación que han tenido ellos en los últimos 20 años. Ellos son la generación del nuevo milenio. ¿Ah? O sea, es natural, no es que a alguien le importe que desde eso el 2000 en adelante, ellos empezaron a formarse desde muy pequeños, estoy hablando desde la niñez, 2 años ya, cuando empiezan a tener reacciones sociales, digamos, y empiezan ellos a compartir con su familia, empiezan a integrarse al mundo cotidiano, ya empiezan a formarse sobre la base de una automatización que está dado fundamentalmente por los sistemas de control remoto, ¿ya? En donde los celulares empiezan a formar parte de la vida cotidiana infantil, preescolar, ¿ya? En donde los padres, por otro lado, tienen que salir al mundo laboral ambos, porque las exigencias económicas y los estándares son mucho más altos, ¿ya? Hoy día el per cápita que tiene nuestro país está sobre los $25.000 y 40 años atrás estábamos bajo los $10.000. Y eso significa que ha habido entonces una mayor capacidad de desarrollo económico, pero que ha comprometido a una mayor cantidad de personas en el campo laboral. Y hoy día entonces sabemos que el padre no es suficiente para abastecer el hogar y la madre también tiene que salir a buscar ¿no es cierto?, empleo fuera del hogar, y eso hace que el niño entonces se cría fundamentalmente con aportes tecnológicos que va desarrollando aptitudes y capacidades cognitivas que lo llevan a una especie de deducción de su mundo en un entorno. A diferencia de mi crianza, que durante toda mi infancia yo estuve rodeado de mis abuelos y de mi madre, porque mi padre trabajaba y era el que abastecía y proveía el hogar, digamos. Y el padre llegaba en la noche y se iba temprano en la mañana. ¿Y quién veíamos prácticamente el desayuno, el almuerzo, en la tarde, las tareas y los dibujos? Era la mamá. Hoy día eso no existe. Eso existe desde el punto de vista más bien tecnológico y la tecnología te acompaña. Entonces cada vez los niños más chicos han ido desarrollando capacidades cognitivas para usar sus deditos, y sus deditos los asocian con estímulos que hacen entonces que gradualmente en estos últimos 20, 25 años, la generación que hoy día estamos enfrentando a nivel universitario son estudiantes que vienen ahora con esta otra formación. Y eso los profesores tenemos que empezar a entenderlo, y el país tiene que entenderlo, y por lo tanto eso significa que las formas de educación no pueden seguir las tradicionales del siglo pasado, ¿ya? Nosotros seguimos con un sistema de educación escolar regido fundamentalmente por el siglo XX y no el siglo XXI en el cual hoy día estamos enfrentados. Y por eso que nos cuesta tanto a los profesores ahora relacionarnos con los estudiantes, porque los estímulos que ellos necesitan van a ser distintos a los estímulos que nosotros recibimos. Y ahí tenemos que acercar los dos polos de cómo entender esto, por eso que es un drama planetario, nadie tiene la solución todavía, pero nosotros como entidades educacionales tenemos que hacer el esfuerzo de buscar cómo ir haciendo que estos estudiantes que tienen ahora competencias distintas, voy a decir, pero no despreciables ni muy lejos, por el contrario, son capacidades cognitivas nuevas, ¿ya? Y eso es tarea fundamental de los Homo sapiens, ¿no? Si los Homo sapiens hace ya, ¿cuánto? 300.000 años atrás, ya cuando llegamos a ser la especie dominante,
fue porque fuimos capaces de crear algo que los Neandertal, siendo más grandes, teniendo un cerebro más grande, no tuvieron capacidades cognitivas para entender lo que era la realidad intersubjetiva. ¿Qué significa la realidad intersubjetiva? Nosotros normalmente como individuos, como seres de este planeta, tenemos una realidad objetiva, que es cómo vemos el entorno, las amenazas del entorno, como todos los animales, ¿no es cierto? Pero además tenemos la realidad subjetiva, que es el verme a mí mismo como una entidad distinta a los que están al lado mío. Pero cuando ahora yo creo con el que está al lado mío una realidad intersubjetiva, es porque creamos valores que los aceptamos de común acuerdo, y esos valores entonces me permiten crear este mundo de la educación. La educación es una realidad intersubjetiva que se realiza entre distintos seres, y en este caso los seres de los maestros y los seres de los estudiantes. Si yo no logro crear esos espacios de confianza que requiere la relación intersubjetiva, vamos a desaparecer. Y nosotros justamente pudimos evolucionar contra los Neandertal, que eran más poderosos que nosotros, porque ellos no tenían la capacidad intersubjetiva. La religión, por ejemplo, es un tema de realidad intersubjetiva, lo aceptamos porque creemos en cosas comunes, ¿ya? O en el tema de la economía, creemos en los bancos porque le ponemos confianza a un papelito que dice 20.000 pesos, 10.000 pesos, y depositamos nuestro trabajo por un papel que me entregan, y después con ese papel yo voy y compro en el supermercado alimento y lo uso de transacción. Pero es un papel. Esa es una realidad intersubjetiva, porque si llega otra persona de otro planeta y ve el papel, no le va a decir nada. No tiene ningún valor. No tiene valor, ¿te fijas? Es un valor que nosotros nos dimos. Bueno, la educación es un valor que nosotros nos tenemos que dar, y tenemos que ir entonces desarrollando este potencial que yo les digo. No, nadie tiene claro cómo ir afianzándolo todavía, pero es una tarea que tenemos pendiente, y tenemos que, sobre todo nuestro país, Chile, si quiere seguir desarrollando, si quiere alcanzar estados de mejor calidad ya de vida, mayor niveles de felicidad, ya necesitamos entonces alcanzar esas competencias necesarias de entendernos. Es parte de la aventura, digamos, de la educación, que tienen que todos los sistemas educativos, y también hay sistemas educativos que no son los tradicionales, no son las universidades, no son los colegios, hay también entidades culturales, hay agrupaciones que trabajan en esa dirección también de interrelacionarse con la sociedad, que también van a ir migrando hacia cómo construir estos nuevos espacios. Es un tema que yo creo que ahí tenemos mucho que profundizar e investigar. Bueno, yo tengo la impresión que va a ser muy difícil, porque estos nuevos aparatitos, los teléfonos, están normalmente diseñados más o menos como una droga. Están diseñados a conseguir un estímulo rápido ahí de la amígdala, el centro de compensación, lo cual no aporta nuevos conocimientos, nuevas habilidades, sino simplemente es rápidamente presionar algo para obtener el estímulo. ¡Ah, qué bien! Pero esto dura 15 segundos, después van a necesitar nuevo estímulo. Un premio que no te mereces, digamos. Sí, no, es casi como estos ratones que les habían implantado. Es una adicción que se ha ido generando con estas tecnologías, es verdad. Sí. El tema es cómo le sacamos la parte positiva a esa adicción. Las adicciones tienen una parte positiva, esta es la pregunta, porque normalmente es justamente lo contrario. ¿No sería mejor quitar la adicción y después desarrollar de nuevo algo que de verdad sea útil? Porque bueno, además tiene que haber una enseñanza, ¿ya? Yo creo que como todo instrumento tiene que haber una preparación para usarlo, ¿no? Y probablemente lo que hemos estado haciendo ha sido un abuso de estas capacidades de entretención, que obviamente la entregamos en la niñez. Si ese es el drama que nosotros, los adultos, probablemente estamos cometiendo el error, no son los niños. Claro. ¿Ya? Nosotros no hemos sido capaces de reglamentar el uso de un instrumento, porque si uno lo mira al revés y ve las maravillas que este aparato puede hacer en un proceso de enseñanza, ¿ya? La rapidez de que no tiene que ir a una biblioteca a buscar información, sino que lo puede buscar ahí y puede obtenerla rápidamente. Entonces, nosotros deberíamos saber cómo reglamentar el uso de este instrumento, cómo sacarle partido a la información que nos entrega, y cómo entonces ir preparando esa mente
ya que tiene que ir creciendo gradualmente y no que se encuentra entonces en pocos instantes en una situación de éxtasis, ¿ya? Y que cuando tú se lo sacas de las manos, el niño se pone a gritar o a llorar, ¿no? Eso es lo que nos pasa en la vida cotidiana. Yo lo he visto también con mis nietos, ¿ah? Entonces, uno lo está hablando y está compenetrado en los monitos, ¿ah? Bueno, ahí hay un tema entonces que uno tiene que saber en qué momento reglamenta el uso de un instrumento. Pero el potencial que tiene, digamos, un celular, yo me recuerdo cuando entré a la universidad, teníamos una regla de cálculo, que teníamos que mover unas varillas graduadas para poder hacer cálculos rápidos, ¿ah? Y después cuando apareció las calculadoras científicas, eran una maravilla, porque en cosas de segundos no tenía que estar midiendo, me entregaba los resultados, ¿ah? Y después cuando aparece el computador de escritorio, ¿eh? el portable, ¿eh? Me tocó verlo en Estados Unidos, que todos lo llevan en el hombro, digamos, un computador que era una cajita cuadrada, ¿eh? Claro. No era plana, ¿eh? ¿Ya? Pero lo ponían, lo enchufaban, y podía programar, ver curvas, figuras, fotos, ¿ya? Era maravilloso. Entonces todos los instrumentos obviamente han sido, yo diría, creados para darle mayor potencial al ser humano. Pero claro, si no sabemos regular su uso, se transforman en lo que tú dices, Klaus, ¿no es cierto?, en una adicción que finalmente se transforma, como todas las adicciones, en algo negativo, porque ayuda a destruir más que ayuda a construir. Me temo que ya no tiene que transformarse, lo es. Y ahora hay que conseguir sacarnos de la adicción y transformarlo en algo útil de nuevo. Porque en Europa ya hay países donde se prohíbe el uso de teléfonos tipo smartphone por parte de niños o adolescentes. Bueno, son temas que se están discutiendo. De hecho, también nosotros a nivel de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias, ya hace un par de años, tomamos la decisión de que no podía aceptarse que las tareas se hicieran con inteligencia artificial en los primeros 2 años de universidad, porque justamente en esos primeros 2 años es donde el estudiante tiene que empezar a tener los criterios necesarios para seleccionar y poder de alguna manera entender lo que él está haciendo. Que después venga la inteligencia artificial y te lo entregue hecho, qué bien, pero tú pasaste por el proceso cognitivo de aprender a cómo se hacen las cosas. Y además hay que saber ser autocrítico y crítico con lo que entrega la inteligencia artificial. Así es. Claro, podría haber si uno no sabe cómo hacerlo y qué resultado esperar, va a aceptar cualquier tontería, por peligrosa que puede ser. Exactamente. Bueno, sin duda un tema que da para mucho, muy complicado y con muchas aristas. Desafortunadamente digo, se nos va el tiempo, así que quiero agradecerle, decano, por su tiempo y por todas las cosas importantes que ha compartido con nosotros, con nuestros jóvenes, ¿cierto?, que ven este programa, muchos alumnos de nuestra universidad. Esperemos que el mensaje se haya entendido y esperemos que lo de la inteligencia artificial sea un aliado, ¿cierto?, más que un problema, que sí lo está haciendo, es verdad. Esperemos que podamos alcanzar la madurez, ¿cierto?, como país, como sociedad, el pacto social que usted mencionó. Tengamos la esperanza entonces de que en algún momento esto se va a materializar. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, Klaus, realmente un agrado encontrarme con ustedes nuevamente y poder compartir ideas que son hoy día necesarias, yo creo, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Gracias. Vale. A ustedes nos vemos en un siguiente episodio. Que esté muy bien.